Entonces, muy bien, lo vamos a grabar. Ok, bueno, habíamos estudiado en la clase anterior, la segunda, el resto de la primera Mishnah del Sefer Yetzirah y habíamos llegado, o lo habíamos mencionado, a los tres libros. Que el Sefer Yetzirah dice que Kadosh Baruj Hu grabó en el mundo, hizo esta grabación en el mundo, a través, o sea, la creación, ¿no? A través de tres libros. Los llama así, Shlosha Sfarim, tres libros, que uno es el Sefer, propiamente tal Sefer, que es un texto, el texto que indica el espacio, el espacio, el mundo, el merhab, ¿no? Todo lo que es el territorio, lo que se expande, ¿no? Sefar, el segundo libro se llama Sefar, que es la cifra, el número, y el tercero el Sipur. El Sipur, que es el cuento, la historia o el Tikshoret, la comunicación. Y estas tres cosas expresan tres realidades que están presentes en la creación, que son las principales. Una es el espacio, que es el Sefer, otra es el tiempo, el Sefar, la cifra, el número, y otra es el Sipur, la comunicación que se refiere al Nefesh, se refiere a la persona. Estas tres realidades, las realidades estas, son eh, las que rigen la conducta y el mundo, o sea, la creación gira en torno a estos tres puntos. Habíamos dicho además, y esto es una cosa que es muy importante tenerla presente, que el hecho de que el Sefer Yetzirah haya denominado a estas tres realidades, las principales en las que nosotros vivimos, las haya denominado con la expresión Sefer, que quiere decir libro, es porque estas realidades están cubiertas. Del libro que estamos hablando no son los libros que tenemos nosotros hoy día, ¿no? Que normalmente es una crejá, un empaste que tiene páginas que se dan vueltas, conocemos los libros, sino que estamos hablando como del Sefer Torah o la Megilá de Esther, que son rollos que se van enrollando y que son pergaminos que se escriben y se enrollan. Y eso eran los libros que ellos tenían en la antigüedad, ¿no? Hasta que surgen los libros que nosotros conocemos, primero escritos a mano y después ya en impreso. Entonces, el mashal, el símbolo del libro, es de algo que contiene algo que está oculto. O sea, dentro de nuestra realidad, el espacio es un espacio que está generalmente cubierto. Me refiero a que a pesar de que no conocemos, perdón, de que sí conocemos, entre comillas, el espacio en el que vivimos, realmente no lo conocemos. Lo mismo pasa con el tiempo. A pesar que una persona puede estar totalmente consciente de que está en el presente, que está en el pasado, que estuvo en el pasado y que quiere estar en el futuro, realmente no es que no sea 100% así, o por lo menos no es así en forma total. Y lo mismo pasa con la comunicación, con nosotros mismos, en tanto nos comunicamos con nosotros, con nuestra alma y con las demás personas. Hay niveles, ¿no? Niveles simples y hay niveles que son mucho más profundos. Y lo que nos quiere indicar la idea del libro es que hay muchas cosas que están tapadas, que están cubiertas como enrolladas, y que si realmente nosotros queremos llegar a un conocimiento mucho más real del mundo en el que vivimos, hay que abrir el libro. Abrir el libro quiere decir desenrollarlo, desenrollar capa tras capa hasta llegar al punto final. Esto obviamente es una labor que gira en torno al intelecto, o sea, al saber, al conocer, pero que también se aplica a otros niveles que son niveles más emocionales, debido a que el ser humano no solamente es mente, o sea, no solamente es la letra Shin que habíamos estudiado, es fuego, que es la mente activa constantemente, sino que también el ser humano es Aleph, Avir. Avir es el aire, se refiere a todo el aparato respiratorio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el pecho a nivel humano, a nivel biológico, que es donde están presentes muchos de las emociones.
Y también tiene que ver con la letra Mem, que es agua, main, agua, como habíamos también estudiado, que se refiere generalmente al aparato reproductor humano, que a través de eso también hay todo un mundo de secretos y hay todo un mundo que hay que descubrir. Y estos descubrimientos se dan en estos tres niveles, en el nivel del espacio, en el nivel del tiempo y en el nivel de la comunicación de una persona con otra. Me voy a expandir un poquitito en esto antes de pasar a la segunda Mishnah, para que entendamos realmente frente a qué estamos, ¿no? Frente a qué el Sefer Yetzirah nos quiere poner. Eh, Normalmente nosotros podemos y entendemos de que vivimos en un lugar. Eh, Puedo tomar cualquier ejemplo, ¿no? Vamos a tomar el ejemplo de la tierra de Israel, donde ahora estamos, o de donde se está transmitiendo este shiur. Y si ustedes abren un mapa de la tierra de Israel, ya sea que vivan acá o que vivan fuera, van a ver un mapa de la tierra, del país, que se llama Medinat Israel, el Estado de Israel, con su capital, Jerusalén, con las ciudades principales, Tel Aviv, Beersheba, Haifa, etc. Eh, y si el mapa está pintado de una manera topográfica, van a ver que hay montañas, van a ver que hay valles, está el Valle del Jordán, está el Mar Muerto, que es el lugar más bajo del mundo, etcétera, una serie de cosas que ustedes más o menos todos manejamos cuando vemos un mapa de la tierra de Israel. Sin embargo, es necesario saber que el espacio, más que lo que informa, oculta. O sea, más que los nombres que ustedes pueden ver sobre un mapa, si es que es así, y simplemente entendemos que sí, porque hay fotografías que se fotografían desde satélites, entonces vemos que la tierra de Israel tiene esa forma, ¿no? O otro país tiene la otra. Pero toda esa información que nos llega en forma simple, o sea, ha avanzado mucho para llegar a tener esa información, pero digamos, la primera forma de verla no es total y absolutamente real, porque es esa información más oculta que realmente manifiesta. Me voy a, Les voy a, por ejemplo, dar un ejemplo, que es, digamos, el más central con respecto al espacio, que es la ciudad de Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén es un espacio, hay un espacio en el mundo en el que vivimos que se llama Jerusalén, ¿no? Jerusalén. Y cualquiera que lo ha visto puede darse cuenta que hasta la ciudad tiene una parte nueva, tiene una parte vieja, como muchas otras ciudades en Europa también, que tienen un casco histórico y después tienen un desarrollo más moderno. Entonces también podemos decir, bueno, ahí está. Sin embargo, eso que acabo de decir, más oculta que manifiesta. Está, está como tapando algo. Y ese algo es lo que cuando una persona realmente tiene la idea del Sefer, sabe que para poder llegar a entender o comprender incluso a nivel muy, pero muy básico, el lugar donde está, tiene que abrir el libro y tiene que buscar allí algo más. Jerusalén, la palabra Jerusalén, por ejemplo, es un nombre que fue puesto a esta ciudad por dos personas. Una fue Malkitzedek, el rey de la justicia, que era, según nuestra tradición, era Shem, el hijo de Noah. O sea, Noah tenía tres hijos, pues ya saben la historia del diluvio, y uno de ellos se llamaba Shem. Y Shem llegó a ser como una persona que gobernaba una comarca, un lugar en el mundo, que ese lugar es donde hoy día está la ciudad de Jerusalén. Y él le puso al lugar, él fue el que denominó a ese lugar donde él se asentó, esa comarca, donde comienza a haber una especie de asentamiento humano en aquellas épocas después del diluvio, lo llamó Shalem, o sea, Shalem, que en el idioma, que también es, que es el tercer punto, el tercer libro, que eh, simplemente significa algo completo,
algo que es perfecto, completo. Entonces, alguien así, que estuvo antes del diluvio, que estuvo durante el diluvio, como Shem dice, y lo vio el mundo después del diluvio, cuando pone nombres, cuando denomina cosas, las está denominando con una perspectiva bastante más profunda que cualquier otra persona. O sea, hay ahí una jojma, una forma de entender las cosas bastante elevada. Y él denomina a esta comarca, la denominó como Shalem, lo perfecto. Entonces, él vio en este lugar perfección. Vio que este lugar es un lugar de perfección, de completitud. Acá hay algo que indica o que enseña la perfección, lo perfecto, lo completo. ¿Y qué significa eso? Obviamente, la unión de lo material y de lo espiritual. Lo perfecto es siempre aquello que lo embarca todo, lo que es material, pero también lo que es espiritual, lo embarca todo. Y eso fue lo que Shem vio, lo que Melquisedec vio, y denominó a esta comarca con ese nombre, Shalem. Y después hubo otra persona más que participó en la denominación que hoy día tenemos de la ciudad de Jerusalén, que fue Abraham Avinu. Cuando Abraham Avinu hizo la Akedah sobre el monte Moriah, sobre el monte que iba a ser en el futuro el monte del templo, que se llama Moriah, monte Moriah, después de que termina no sacrificó a Isaac, como sabemos, sino que la Torah nos cuenta, estoy estudiando el Pshat nada más, fue cambiado el sacrificio de Isaac por un carnero, y el lugar ese donde se realiza esa acción, donde Abraham realizó eso, Abraham, lo llamó Ir'e, Hashem Ir'e, Dios verá, Ir'e, Dios verá. Y la palabra Ir'e verá, que fue la denominación del lugar donde hizo Abraham en la Akedah de Isaac, es otro nombre que recibe este mismo espacio. Ahora, la pregunta es, ¿este espacio recibe, el mismo espacio recibe dos nombres? ¿O el espacio este que es Jerusalén tiene dos dimensiones? Una dimensión que la vio Malquitzedek, que llamó Shalem, y otra dimensión que la vio Abraham cuando le puso Dios verá. Finalmente, con el paso del tiempo, los dos nombres se juntaron, los dos nombres se unieron, y de Iree, que significa verá, va a quedar Yeru, Yud Reish Vav, Yeru, así se escribe en hebreo, y Shalem va a transformarse en Shalaim, Yeru Shalaim. Yeru, Abraham vino, Shalaim de Shalem, que fue lo que le puso Malquitzedek. Entonces hay un espacio, que es el espacio donde estamos ahora, que el propio espacio oculta muchos secretos, y que simplemente el nombre, tal cual como nosotros hoy día lo conocemos, más oculta que menciona, que enseña. Pero hay acá muchas cosas que conviene entenderlas y estudiarlas y profundizarlas, como esto que acabo de decir. ¿Okay? Simplemente para que podamos entender, Jerusalén contempla varias dimensiones. Y así como Melquisedec vio en este espacio una dimensión, la dimensión de la perfección, de la unión de lo material con lo espiritual, Abraham Avinu entendió que es un lugar donde la visión divina, o sea, Kadosh Baruj Hu, Dios está constantemente observando. Es un lugar donde Hashem observa, mira. Y por eso también Jerusalén está rodeada de algo que nosotros llamamos en hebreo manantiales, que en hebreo se dice Ain. Ain es un manantial. Ain o Ma'ayan. Ain o Ma'ayan, manantiales. O sea, los ojos que están en la tierra que nos ven, etc. Este es el libro del espacio. Y así podemos tomar cualquier punto espacial en el mundo, el que ustedes quieran, y vamos a ver y se van a dar cuenta que lo que ustedes conocen es simplemente algo que está cubriendo otra cosa, porque debajo de los nombres hay mucho más. Ese es el primer libro, el libro del espacio. Y este libro del espacio se refiere a ciudades, cerros, mares, ríos, lagos, etcétera, lo que ustedes quieran. Todo eso está allí manteniendo y mostrando cosas
que a veces por los nombres o las situaciones están ocultas, pero si abrimos el libro las encontramos. Pasamos al segundo libro, que es el libro del Sefar, del número, de la cifra que se refiere al tiempo. También los tiempos que nosotros conocemos están cubiertos. O sea, no necesariamente nosotros sabemos identificar el tiempo en el que estamos porque normalmente nos confundimos con los tiempos. Por ejemplo, nosotros estamos hoy día, es el día que acaba de terminar en Israel, al menos ya es de noche, es decir, que un día ya termina, empieza un día nuevo. Es Rosh Chodesh Nisan, o sea, es el primer día del mes de Nisan. Y el primer día de cada mes dentro del judaísmo es santo, o sea, tiene santidad, quiere decir que está separado del resto de los días del mes. Y esta santidad no alcanza a la santidad, por ejemplo, que tiene Shabbat, que tiene el sábado, el séptimo día, pero sí tiene una santidad especial. O sea, santidad quiere decir que tiene una importancia especial para después ir avanzando, por ejemplo, a la santidad que tiene el día de Shabbat, que tiene los Hagim, que tiene la fiesta, que tiene, por ejemplo, Yom Kippur, que tiene los Rosh Hashanah, etc. ¿Bien? Acá, el hecho de que tengamos un calendario, que exista hoy día un calendario, donde una persona puede tomar una hoja y fijarse qué día soy, lunes, martes, miércoles y los días, etc. Eso es precisamente algo que está cubriendo, que oculta algo. Desde el punto de vista de la Torá, la ubicación del mes no se hacía por un calendario, sino que se hacía porque la ubicación del mes se hacía a través de que unos testigos veían si la luna había nacido. O sea, el mes terminaba, el mes termina, y ¿qué pasaba en ese momento? El mes terminaba, y en ese momento había un par de testigos que miraban si es que la luna volvía a nacer otra vez. Y cuando ellos veían que la luna volvía a nacer otra vez, iban donde el Sanedrín, donde los sabios del Sanedrín, y les indicaban a los sabios del Sanedrín que la luna había nacido y por lo tanto estaban cerca, estaba comenzando otro mes y se avisaba a todos que el mes había comenzado, después que obviamente los investigaban a los testigos si lo habían hecho correctamente. Así se hacía, no había calendario. ¿Por qué? Porque la categoría del tiempo es algo que tiene que surge de la persona, surge de nosotros, de los seres humanos. Así como el espacio surge de Melquisedec y de Abraham, también el tiempo tenía que surgir. Cuando las generaciones bajaron y ya era muy difícil poder realmente recibir testimonio de personas que estaban desconectadas a veces de las raíces del todo, entonces empezaron a fabricar calendarios. No es que no existieran, existían, pero se empezaron a utilizar de una manera más, digamos, actual, de una manera más práctica, más funcional, que es lo que tenemos hoy día. Pero el tiempo es algo que está con nosotros. Por lo tanto, soy yo el que veo la luna y digo, acaba de nacer la luna, no se olvide que nuestros meses son lunares, acabo de ver la luna y por lo tanto el mes comienza. No quiere decir que también el tiempo es algo que está cubierto. Y hoy día los calendarios, las fechas y todo eso nos cubren, nos cubren y nos cubren y nos cubren una realidad que está mucho más profunda, que es mucho más profunda. Ahora, eso a nivel del tiempo y el espacio. Hasta aquí podríamos decir que todo está simplemente bien, que digamos, podemos entenderlo, pero hay un punto donde el ocultamiento es bastante más, importante y tal vez más difícil y más complicado, que es en el tercer libro, que el Sefer Yetzirah llama Sipur, o sea, lo que nosotros conocemos como la comunicación humana, o sea, la forma en que los seres humanos nos comunicamos. Para poder entenderlo, para poder entender qué es lo que cubrió todo, cómo se cubren las cosas, si ustedes recuerdan el relato del pecado de Adán y Jabá en el Gan Eden, en que comen de un fruto que Hashem les había prohibido comer,
comen de este fruto y, y al comer del fruto son expulsados del Gan Eden. La historia que todos nosotros conocemos. ¿Eh? Como esto era así, como esto fue así, hay algo en esa acción, en la acción de ellos en el Gan Eden, que, que provocó que la comunicación humana se haya perturbado. ¿Por qué? Vamos a ver dos ejemplos, van a entender. Uno es el hecho que la que come del fruto es Javá, Eva. Javá es la que comió del fruto, y después le entregó a su marido, a Adán, y también Adán come del fruto. Y ahí la Torá especifica y dice que, lo va a decir después cuando Hashem le pregunte, y una palabra que está escrita allí en la Torá indica que él comió porque él quiso. Él comió porque él quiso, no porque haya sido, digamos, engañado por su esposa o algo por el estilo. No fue así, él comió porque quiso también. Sin embargo, en esos momentos, la comunicación humana, estamos hablando de dos seres nada más, que Adán y Javá, era total, completa, era una comunicación absoluta, ¿no? O sea que incluso las palabras en ese momento estaban como de más. Había una comunicación tan profunda e intensa en ambos. No se olviden que habían salido de lo mismo, habían surgido de lo mismo. Por lo tanto, eran algo que, que se podía entender uno a otro de una manera total. Y después, cuando Hashem, Kadosh Baruj Hu, le pregunta a Adán Arishon por qué hizo eso, por qué tomó del fruto, por qué come, entonces, ¿qué dice Adán? La mujer que tú me diste me dio el fruto y comí. Esa situación en que la persona rompe la comunicación porque comió porque quiso, ¿no? Sin embargo, cuando rompió la comunicación y trató de culpar o inculpar a otra persona de lo que él había hecho, eso es precisamente la ruptura de la comunicación. Cuando nosotros comenzamos a poner nuestros errores como consecuencia de las acciones de otros, entonces estamos ocultando nuestra propia forma de ser. Hay muchas cosas que influyen de unas personas a otras, eso es verdad. Hay muchas personas que se dejan influenciar, también es verdad. Hay muchas personas que son muy influenciables, eso también es verdad. Y hay muchas personas que quieren influenciar. Todo eso es correcto. Sin embargo, cuando una persona realmente conoce quién es, se sabe que la persona sabe, por ejemplo, estoy tomando el ejemplo, ¿no? Que él es una criatura, Hashem lo creó, y Akadosh Baruj Hu confía en él y por eso le da la vida todos los días. No se olviden si Akadosh Baruj Hu decide que mañana no estemos, no estamos. O sea, Akadosh Baruj Hu lo decide todo, él lo gobierna todo. No hay nada que se pare a su voluntad. Si mañana decide que este o este no van a estar, no van a estar, punto. No hay más que hablar. Y sin embargo nos permite seguir. Entonces quiere decir que confía en nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos un kavod, tenemos un respeto, tenemos un honor muy grande, que Hashem cada día nos da la posibilidad de continuar. Por lo tanto, esa forma de ser humano, es algo que tiene que darnos a nosotros la fuerza para saber qué hacer, cómo hacer y mantenernos en un camino de rectitud. Y si nos equivocamos, saber también reconocer esos errores y no culpar a otros del error. No fue por esto, fue por esto, fue por esto, fue por esta cosa, fue por esta otra. Hay un sipur para que vean cómo la comunicación también es ese libro tapado, ¿no? Que muchas veces uno diciendo cosas tapa otras. Hay una historia muy conocida hay una historia muy conocida del Talmud, que en esta historia se cuenta de un rabino que cuando ya era mayor decidió dejar el buen camino, o sea, abandonó la Torá y dejó de cumplir las mitzvot. Ocurre, hay cosas así, ocurren, ¿no? No hay nadie que tenga su conciencia y su vida moral y ética y religiosa asegurada que podamos firmar sobre eso, eso no existe. Entonces era un rabino muy jajá, muy sabio y se alejó de la Torá.
Entonces una vez le preguntaron, otros sabios le preguntaron, ¿qué fue lo que pasó que te fuiste? ¿Por qué te apartaste de la Torá? Entonces el rabino respondió que cuando él era niño, cuando él nació, su padre organizó el Brit Milá para él, para hacerle el Brit Milá, y invitó a muchos sabios de la época a que fueran a la ceremonia y a la comida que se hace. Y estaban esperando que llegara el Moel, estaban esperando que el Moel llegara, y el Moel es el que hace el Brit Milá, y mientras eso los sabios comenzaron a estudiar. Empezaron a estudiar en forma muy fuerte y a hacer ruido mientras estudiaban, como ocurre dentro de las yeshivot. Si alguien ha estado, conoce o ve, se va a dar cuenta de que es algo, un estudio muy emocional. Y estaban estudiando, y de repente el padre se disgusta con los sabios y les dice: ¿qué es lo que pasa? Yo los invité acá, pero no quiero que me hagan desorden, que estén callados en un lugar y esperen. Entonces, el sabio este que deja la Torá, que era el que le estaban haciendo el Brit Milá en ese momento, culpó a su padre. Dijo: mi papá era una persona que le gustaba la Torá, pero para que fuese algo honorable, para invitar rabinos que vengan a tu casa a comer, o para estar al lado de personas importantes, que tengan, que sea algo honorable y que sea algo muy distinguido. Para eso le gustaba la Torá, pero no para estudiarla. Lo que quería era el honor de la Torá. Que venga el rab, una persona que se ve barba y esto, todo se ve algo interesante que venga, pero no para que enseñe, es para que esté allí como una especie de adorno, ¿no? De adorno. Entonces dijo: eso fue, mi padre me influenció mal. Y empezó a echarle la culpa al padre, después cuenta otra cosa, le echa la culpa a otra persona, etcétera, etcétera. Y vemos que no es así. Vemos que las cosas no funcionan de esa manera, sino que es responsabilidad de cada uno. Ese es el tercer libro que está enrollado, como les dije, y que es el más difícil a veces de abrir, porque allí tenemos que encontrarnos con nosotros mismos y no siempre es agradable. A veces no siempre esa tinta que está allí diciendo cosas la podemos superar. A veces no es así, por lo tanto a veces preferimos que el libro quede cerrado. Bueno, el Sefer Yetzirah lo llama así justamente para que lo abramos, o sea, para que comencemos a introducirnos a un mundo que sea más real, un mundo que sea muchísimo más espiritual, porque lo espiritual es lo real. Allí donde hay espíritu, ahí hay realidad. Allí donde hay espíritu, ahí hay moral. Y la moral es la realidad. Con eso termina la primera Mishnah del Sefer Yetzirah. Y vamos a pasar ahora a la segunda Mishnah, Mishnah Bet. Para aquellos que tengan el libro, lo pueden bajar de internet, está en castellano y muchos idiomas, ¿no? Pueden ver fácilmente, buscar Sefer Yetzirah y van a encontrarlo en español también. Ok, la segunda Mishnah dice lo siguiente. Perek Aleph, capítulo 1, Mishnah Bet, dice: Eser Sefirot Belima. Existen 10 Sefirot Belima. Belima quiere decir que están basadas o que son espirituales, que no tienen nada material en ellas. De Esrim Ushtaim Otiot Yesod, y como ya también habíamos dicho antes, hay 22 letras fundamentales, Shalosh Amot, 3 las letras principales, Amot o Imaot, Sheva Kfulot, 7 letras que son las dobles, Ushtem Esre Peshutot, y las 12 que son las simples. O eso quiere decir que el mundo espiritual se divide en 10 sefirot, como ya lo habíamos visto en el primer Perek, la primera Mishnah, perdón, y en 22 letras, que las 22 letras se dividen en 3 grupos, 3 letras básicas, paradigmáticas, 7 dobles y 12 simples. Con eso vamos a entrar ahora de lleno al estudio en el Sefer Yetzirah de estas realidades. ¿Ok? Lo primero que dice el Sefer Yetzirah, y en la medida de lo posible vamos a tratar de verlo hoy día, eh, es lo siguiente. Hay 10 sefirot, ¿ok? Son 10 las sefirot. Primero, ¿qué son las sefirot? ¿Qué es? Cuando hablamos de sefirot, ¿a qué nos referimos? ¿Okay? Entonces,
Los sabios han estudiado lo siguiente, para que, voy a poner un ejemplo. Digamos que en un cuarto, Ken, hay frío, y yo quiero calentar el cuarto. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Prendo, por ejemplo, una máquina o algo, un calefactor, algo que me caliente el cuarto. Entonces lo enciendo y poco a poco el cuarto se va llenando de calor. ¿Ok? Ahora, el calor se produce por el artefacto y se empieza a comunicar a todo ese espacio. Si es calefacción central, que en cada cuarto hay de alguna manera algo que me da calor, entonces yo lo prendo y tengo entonces una calefacción en toda la casa. Ok, ahora, ¿qué es lo que hace que el cuarto esté cálido? Es el calefactor o la calefacción central, que se pone y se gradúa. O sea, que hay un centro energético, hay una energía, que esa energía está ahora desplegándose y haciendo que lo que está dentro de esa energía, el calor, esté también fuera del núcleo donde esa energía está. Si es un artefacto, entonces el calor está en el artefacto, pero comienza a calentar también el espacio. Quiere decir que lo que está dentro de esa energía, de ese objeto, esa energía que está ahí dentro, comienza a estar también afuera. Eso es una sefirá. Una sefirá es como una especie de cli, de artefacto, de instrumento que está lleno de energía, de varios tipos de energía, y que hacen que una vez que se active, que la sefirá se active, esa energía que está adentro de la sefirá se comunique afuera de la sefirá, o sea, que esté también afuera. Como el ejemplo del centro de calor o de una vela, por ejemplo, también lo dicen como una vela, el fuego está en la vela, sin embargo la luz está afuera de la vela. ¿No? Lo mismo con la sefirá, cada sefirá es un centro energético que después se amplía hacia alrededor. ¿Ok? Akshab, según esto que estamos estudiando, yo ya había hablado en la primera clase, hablamos algo de la Sefirot, pero ahora quiero concentrarme un poco más en el estudio de la Sefirot una por una, para que vayamos entendiendo qué es lo que son. Las Sefirot se dividen en dos grupos, son 10 que se dividen en dos grupos. ¿Okay? Hay 3 Sefirot que se llaman cerebros, o sea, que son las energías mayores, las matrices, como una especie de matrix que está compuesta de 3 centros energéticos. Estos 3 centros energéticos son los siguientes. Son la Jochma, la Binah y el Keter. Jochma, Binah y Keter. Estos 3 centros energéticos, cada uno de ellos son, como les dije yo, son como artefactos llenos de energía, producen y expanden hacia afuera su energía, y al expandirla hacia afuera, se van mezclando, se van introduciendo, se van conectando las energías de la Jochma con la Binah y con el Keter, y se transforma como una especie de triángulo energético, donde gira alrededor de este triángulo una combinación de energías. Esa es las primeras 3. Esta combinación de energía es lo que se conoce como mojin, cerebros. ¿Cuáles son estos tres puntos? Uno es el que conocemos como Jochma, sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría son datos. Datos quiere decir es información. Yo tengo información, entonces tengo sabiduría. Eso todavía no quiere decir que lo sepa aplicar, que lo sepa llevar a la práctica, pero tengo información. Una persona, por ejemplo, puede tener información de otro idioma. Digamos que se leyó un diccionario castellano, qué sé yo, coreano, y aprendió todas las palabras en coreano. Entonces tiene la información del coreano, pero eso no quiere decir que todavía sepa hablarlo. Tiene información. Eso es la Jochma.
La Jojma se ubica, porque lo vamos a contemplar siempre vinculado con el ser humano, que es el microcosmos. Estas energías macrocósmicas las vamos a combinarlas y relacionarlas siempre con el ser humano. La Jojma se ubica dentro de nosotros en nuestros sentidos, especialmente aquellos que están en la cabeza. O sea, la visión entrega Jojma. La visión entrega Jojma, porque yo veo, ¿ok? Yo veo que esto es un libro, que esto es una cámara, etc. Yo veo, y esa visión es Jojma. Lo que yo obtengo por la visión es Jojma. Yo escucho, ¿bien? Escucho. Lo que yo escucho también es Jojma. Estoy escuchando. Lo que yo huelo, también es Jojma. ¿Por qué? Porque estoy percibiendo olores. Lo que yo como y los sabores dulces, agrios, salados, etcétera, los estoy percibiendo a través de ese sentido. Estoy percibiendo, estoy llenándome de información. La información es que cuando tomo un limón y quiero comerlo, lo voy a sentir ácido. Que cuando tomo una cuchara de azúcar la voy a sentir dulce. Esa información la tengo, pero se llama Jojma. ¿Okay? Esa es la sabiduría, eso es lo que es Jojma. Tenemos otros sentidos que se expanden en todo el cuerpo y que también nos dan Jojma. ¿Okay? A pesar que no están en la cabeza, pero son parte también de todo lo que tiene que ver con la Jojma. Y eso es sabiduría. Akshab, debido a que la Jojma se ubica, como les dije, a nivel humano en la cabeza, es por esto que se ha identificado el rostro de la persona, con el candelabro que estaba en el templo. Y es así como tenemos dos ojos, ¿ven? Tenemos dos oídos, tenemos ya cuatro eh, canales, dos ojos, dos oídos, o sea, cuatro. Tenemos dos agujeros en la nariz, los hollares, fosas nasales, los hollares. Entonces tenemos ahora 6. Y tenemos otro más que es la boca, 7. Y es por eso que el candelabro que estaba en el templo, que es el símbolo de la Jojma y por lo tanto se ubicaba en el lado sur, está relacionado precisamente, como les dije, con la Jojma. Y por eso también después en otras culturas ustedes van a ver que se habla siempre de las 7 artes, de las 7 sabidurías, etcétera, de los 7 sabios. Hay una leyenda muy interesante sobre los 7 sabios de Grecia, que obviamente están conectados con nosotros más que con ellos, pero bueno, para más adelante vamos a dejar todo eso. Y esto se ve en el rostro del ser humano. En el rostro del ser humano aparecen precisamente estas marcas de lo que es la Jojma. Y es por eso que la Jojma, estando representada en el templo, en el Bet HaMikdash, en el Mishkan primero, en el tabernáculo, en los templos, y en el tercero, Bezat Hashem, está representado por la menorá, que se enciende, que transmite esa Jojma. Ok, pero ahí no nos podemos parar, o sea, no podemos llegar solamente hasta la Jojma, hasta el dato, hasta lo que veo, lo que huelo, lo que escucho. Se necesita algo más. Se necesita avanzar, avanzar y que esos conocimientos los pueda yo conectar, pueda yo saber que azúcar, por ejemplo, que el sabor es dulce, está conectado con la palabra dulce. Y cada vez que alguien me diga dulce, entonces algo muy parecido al azúcar. O cada vez que vaya a ver algo que se llame azúcar, voy a entender que es dulce. Ese proceso cognitivo de conocimiento es lo que se conoce como biná, biná o entendimiento. Teníamos la Jojma, la primera sefirá que estudiamos, y tenemos la biná. La biná es
el entendimiento, entender. Entender quiere decir comprender algo dentro de algo. O sea, que no solamente tener la información, sino que saber cómo esta información se desarrolla, de dónde proviene la información y cómo funciona esa información. A pesar que todavía no la esté aplicando, pero por lo menos estar en la situación del entendimiento. Ahora, en la cabeza humana, el entendimiento se suele relacionar con el oído. Y en esto quiero, para que no haya una confusión, que se entienda bien, existe la oreja, la oreja, el escuchar, ¿no? Y el oído, lo que está adentro. El Zohar trae, que es obviamente junto con el Sefer Yetzirah, van en el mismo camino. El Zohar nos enseña que dentro del oído hay como arrugas, ¿no? O sea, no es un canal directo como los ojos, simplemente, ¿no? Que está abierto, o los hollares, o la boca, sino que lo que ingresa en el oído pasa por cosas medias sinuosas, que es como algo medio sinuoso. ¿Por qué? Porque realmente, desde un punto de vista cabalístico, lo que yo escucho es información, nada más. Lo que yo escucho es información. Pero hay algo más penimí, más interno, que se llama el oído, y eso se llama oír. No solo escuchar, sino oír. Y es allí donde se realizan las comparaciones. Por lo tanto, este sentido, el sentido de la shmiá, del escuchar, se divide en dos facetas. Una, simplemente la recepción de la información, estoy oyendo que alguien habla, pero más adentro está el oír, no solo escuchar que alguien habla, sino que oigo, o sea, estoy comprendiendo, entendiendo lo que está diciendo. Estas dos situaciones se dan en la parte media del ser humano, que es en esta parte de la cabeza. Aksha. Y existe una tercera sefirá, que yo acá la denominé Keter, que es el nombre, ¿no? Keter, que a nivel actual, o sea, de acción, como actúa, se representa en la sefirá de Dat, no en la sefirá del Keter. Keter es la sefirá, o sea, es como les dije, como es la máquina que produce el calor. Sin embargo, el calor donde se expresa en la sefirá de Dat, allí del Dat, donde el calor finalmente actúa. ¿Ven? Donde vemos realmente la acción del Keter es en el Dat. Akshav, el Dat significa comprender, unión, o sea, que lo que la Jochma me dio, la sabiduría me dio, lo que la Binah me hizo saber unir cosas y separar cosas, el Da'at me va a enseñar, me va a dar la posibilidad de poderlas llevar en acto, o sea, realizarlo, de hacerlo, de poder conocer lo que estoy haciendo. Como por ejemplo, yo puedo tomar datos y saber lo que es una papa, una batata, saber lo que es un cuchillo, y entender que a nivel de entendimiento de Binah, si yo me quiero comer el tubérculo, lo tengo que pelar. Okay, eso lo puedo entender a nivel eh, simple. Mientras no lo haga, no hay dat. El dat está justamente en pelar la papa, en pelar la batata. Ahí está el dat. El dat se ubica allí. No solo en la mente, sino en la acción. Por lo tanto, el dat siempre se conecta o siempre se identifica con la unión, con unir. De allí que, a nivel paradigmático, en la Torah está escrito, Ve'adam yada et Jabá ishto. Adam conoció a Jabá, su mujer. Significa que tuvo relaciones con ella, porque esa es la forma más alta en la que una persona puede realmente conocer a otra. La mayor posibilidad del conocimiento se da allí. Entonces, no es algo únicamente a nivel intelectual,
o de pensamiento, si sabemos lo que es, sino que es algo práctico, es algo que se da en la práctica. Y esa práctica es lo que se conoce como Da'at, el Da'at. Akshab. El Da'at se ubica en la cabeza humana, en la parte de atrás. En esta parte de atrás, ahí se ubica el Da'at, donde los Yudim ponemos los tefilim. Los tefilim nuestros están construidos de forma tal, en la parte de la cabeza, que simbolizan las tres mojín, como les dije yo, de las tres primeras sefirot, en donde empezamos con la jochma, la recepción de información, se sigue a la binah, que es la forma de comprender esa información, y llegamos al da'at, que es la puesta en acción de la información. Y es por eso que los tefilim, que ustedes saben, se ponen en la cabeza, tienen que estar mehudakim. Mehudakim quiere decir que cuando uno los pone no pueden estar sueltos, sino que tienen que estar muy al ras de la cabeza, muy fuertemente atados desde aquí hasta atrás. ¿Para qué? Para que realmente las tres sefirot que forman el primer círculo de energía estén conectados y no se desparramen. ¿Ok? De allí que probablemente pueden ser que hayan visto que muchas personas, hombres, decimos, que tienen el pelo corto, o sea que no hay mucho pelo. ¿Para qué? Para que al poner los tefilín quede realmente todo este sector completamente asido, completamente fuertemente atado, desde aquí hasta atrás. Y eso es el símbolo justamente de los tefilim, son las tres primeras sefirot, ¿no? Que es la Jochma, la Binah, el Keter, que se expresa en el Da'at. Y incluso en varias costumbres, el nudo de los tefilín que está acá atrás tiene la forma de la letra Dalet, porque indica al Da'at. Akshab, ¿qué es lo que hay detrás? Es la nuca, nada más. La Jona a nivel humano es la nuca. Sin embargo, desde este punto de vista, desde la nuca hasta esta parte de acá de la cabeza, hay todo un centro energético, según la Kabbalah, que hace que la persona, cuando tenemos los tefilín puestos, se eleve la persona del nivel en el que está a un nivel mojí, o sea, a un nivel cerebral, y no material, sino cerebral. Antiguamente, hoy día no lo hacemos porque no estamos en esos niveles, pero antiguamente los hombres solían estar con los tefilín puestos todo el día, ¿bien? Para estar constantemente conectados con los niveles cerebrales, ¿bien? Y de esa manera ver cosas, entender cosas, saber cosas, etc. Hoy no tenemos esos niveles, lamentablemente, porque las generaciones han descendido, las personas se dejan llevar por los apetitos materiales y por lo tanto no es conveniente estar con los tefilín más que el tiempo que uno está en el Beit Knesset, en la sinagoga, durante la tefila. Estas son las tres primeras sefirot, como ya les acabo de decir. Akshab. Después tenemos otra triada de tres sefirot. Voy a dejar unos minutitos, voy a mencionarlas, no voy a alcanzar ahora a explicarlas, pero quiero que si hay dudas sobre el tema, les voy a dar unos 5 minutos para preguntas. Tenemos una segunda triada de sefirot, que con estas comienzan las 7 sefirot de la parte inferior, que son el Gesed, la Gevurah y el Tiferet. Simplemente el Hesed se expresa con la mano derecha, la Gvurah se expresa con la mano izquierda y el Tiferet se expresa con el tronco humano, o sea, con la parte central del cuerpo humano. Akshab, las manos, y por lo tanto, la Sefirá de Gesed, tiene una connotación interna de 5 fuerzas. O sea, dentro del Gesed hay 5 fuerzas que expresan el Gesed. Y hay 5 fuerzas que expresan la Gvurah. Gesed significa bondad y Gvurah significa fortaleza. Y también, ¿por qué digo esto? Si ustedes se fijan, son 10 dedos, que cada uno de ellos
Los del Gesed, de la derecha, manifiestan algo, 5 fuerzas dentro de la derecha, y los de la izquierda manifiestan 5 fuerzas dentro de la Gvura. Sin embargo, las fuerzas de la Sefirot también se introducen dentro de cada una de las manos. Dentro de cada una de las manos también están expresadas las fuerzas de las Sefirot. ¿Bien? Y las vamos a estudiar, Be'ezrat Hashem. Vamos a desarrollar también ese estudio sobre las manos, y que desde el punto de vista del Sod, esto es un mapa de información sobre nuestra alma, tanto esta mano, la derecha, como esta otra mano, la izquierda. Hay una connotación importante. Todo esto está basado, como les estoy explicando, en el hecho de que el macrocosmos, o sea, todo el universo, está reflejado en el cuerpo humano. Es el cuerpo humano el que expresa fuerzas que están en el mundo. Por lo tanto, no es de extrañar que hablemos de los ojos, de los oídos, del cráneo, de las glándulas que están aquí dando vueltas sobre nuestra cabeza, y así en todo el cuerpo. ¿Eh? Cada uno de ellos va expresando energía, que con estas energías nosotros nos tratamos de elevar para poder comunicarnos espiritualmente con ella. Ok, quedan 7 minutos hasta el final de la hora. Quisiera ver si ustedes tienen alguna pregunta o ha quedado alguna duda sobre lo que hemos estado hablando. Por favor, pueden sentirse libres para preguntar. Ken Pinjas, ¿tú sabes liberar los micrófonos para que puedan preguntar? Sí, Raf. Ken, ok. ¿Alguien tiene una pregunta? Por favor, hacernos saber. Moisés. No, estaba probando el micrófono primero, porque la vez pasada no lo pude usar. ¿Sí se oye? Sí. Adelante, Sí, perfecto, te se oye escuchamos. Sí. perfecto. No, pues realmente la información es muy amplia, muy clara, muy profunda, ordenada. No tengo preguntas, tengo solo agradecimientos. Digamos que son las respuestas a muchas preguntas que he tenido. Esa diferenciación entre sabiduría, entendimiento, esas palabras que se traducen muchas veces en los sidur, en muchas partes, de una u otra fuente, de una manera o de otra, siempre me tenían inquieto, ¿no? O sea, debe haber un centro, un eje. Y pues creo haberlo encontrado en lo que se expresó hoy aquí en la clase. Bueno, Bezrat Hashem, Moshe te llamas, ¿no? Bezrat Hashem, vamos a ir avanzando en el resto del libro y van a ir apareciendo más clarificaciones. Es el primer libro de Kabbalah y es el primer libro de espiritualidad que hemos tenido. Entonces, obviamente, van a irse aclarando muchas cosas, probablemente, que son que vienen de la raíz. Sí, con seguridad, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta para el Raf? Entonces, sí, bueno, si no hay más preguntas, Bezrat Hashem, nos vamos a reunir la próxima semana, Dios mediante, y vamos a continuar con nuestras clases de Sefer Yetzirah. Si durante el